Muy buenas noches, vamos a hablar de derecho internacional sobre el caso Sarayaku versus Ecuador en el sistema interamericano. El sistema interamericano de protección de los derechos humanos es el mecanismo regional encargado de promover y proteger nuestros derechos en América. Funciona principalmente a través de los organismos como la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hoy vamos a analizar cómo este sistema protegió una comunidad entera, o en un caso histórico, en el pueblo indígena quichua de Sarayaku, contra el Estado de Ecuador. Vamos a hablar sobre el conflicto en el territorio. El pueblo quichua de Sarayaku habita en la provincia de Pastaza, en la Amazonía ecuatoriana. El conflicto comenzó a finales de los años 90, cuando el Estado ecuatoriano otorgó una concesión a una empresa petrolera extranjera para realizar exploraciones en el territorio que bien es conocido que es ancestral de Sarayaku. El problema principal fue que el Estado nunca consultó a la comunidad. La empresa ingresó con seguridad armada, destruyó áreas sagradas y enterró más de 1 tonelada de un peligroso explosivo llamado pentolita, poniendo en riesgo la vida y la cultura de la selva viviente. El camino en el sistema interamericano, vamos a verlo de esta manera. Tras agotar sin éxito los recursos legales internos, el pueblo de Sarayaku acudió a Washington, D.C., a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La comisión tiene la función de recibir, analizar e investigar las peticiones individuales sobre las violaciones de derechos humanos. Al ver la gravedad del asunto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó medidas provisionales a la Corte Interamericana para evitar daños irreparables a las personas, a la comunidad, y en lo posterior, al no llegar a una solución con el Estado, la Comisión ejerció su función de someter el caso ante la jurisdicción de la Corte Interamericana. El juicio y la sentencia. Ecuador es uno de los países que ha reconocido la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por tanto, la Corte tenía plena autoridad para determinar si el Estado había incurrido en responsabilidad internacional por violar la Convención Americana en el año 2012. El tribunal falló a favor de Sarayaku, sentenció que Ecuador violó el derecho de la consulta previa, libre e informada, así como los derechos a la propiedad comunal y a la identidad cultural del pueblo indígena. Cuando la Corte decide que hubo una violación, dispone que se reparen las consecuencias y se pague una justa indemnización. En este caso lo obligó a Ecuador a pedir disculpas públicas, regular la consulta previa, retirar los explosivos del territorio y compensar económicamente a la comunidad. Los estados partes se comprometen a cumplir esas decisiones en todo caso. El caso Sarayaku no solo salvaguardó a una comunidad amazónica, sino que estableció un estándar internacional inquebrantable para la protección de todos los pueblos indígenas del continente. Muchas gracias por acompañarnos en este video.